lanzarse contra las alambradas. Pero conviene aplazar el análisis de estas cuestiones, pues estamos en el comienzo de nuestro ensayo psicológico y los presos no tenían aún en tan poco tiempo una conciencia precisa de su estado. Nos hallábamos todavía en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. La idea de suicidarnos estaba presente en prácticamente todos nosotros, aunque fuera por solo unos momentos. Nacía de lo desesperado de la situación, de la amenaza de muerte que día tras día, hora tras hora, cada minuto se cernía sobre nosotros, y de la proximidad de la muerte de otros, la mayoría. Como resultado de las convicciones personales que luego mencionaré, la primera noche en el lager me prometí a mí mismo no lanzarme contra las alambradas. Esa era la expresión, en la jerga del campo, del método más frecuente de suicidio: tocar la valla de alambre electrificada. No resulta tan difícil en Auschwitz decidir no lanzarse contra las alambradas. No tenía sentido suicidarse, pues para el prisionero común y corriente, la esperanza de vida, considerando objetivamente las circunstancias y aplicando un cálculo de probabilidades, eran muy escasas. Nadie podía tener la certeza de ser parte del remoto porcentaje de hombres que sobrevivirían a las sucesivas selecciones. De ahí que en la primera fase de shock el recluso de Auschwitz perdiera el miedo a la muerte. Pasados los primeros días se observaban las cámaras de gas con un horror atenuado. A fin de cuentas le ahorraban a uno la decisión de suicidarse. Algunos compañeros a los que vi después de la liberación me aseguraron que yo no había sido de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo haberme reído con toda sinceridad cuando la mañana siguiente a la primera noche en Auschwitz ocurrió el siguiente episodio. A pesar de las estrictas órdenes de no salir de los barracones, un colega mío, que ya llevaba semanas en el campo, se coló en nuestro barracón. Quería tranquilizarnos, consolarnos y contarnos algunas cosas. Había adelgazado tanto que tardamos en reconocerlo. Con fingido humor y despreocupación nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengáis miedo, no temáis las elecciones. El doctor M se refería al jefe de la sección médica de las SS. Siente debilidad por los médicos. No era cierto. Las amables palabras de mi amigo no se correspondían con la verdad. Un prisionero de unos 60 años, médico de un bloque de barracones, había suplicado al doctor M que liberara a su hijo destinado a la cámara de gas. El doctor M se rehusó fríamente a ayudarlo. Pero hay una cosa que os aconsejo, continuó: que os afeitéis si es posible a diario, eh, aunque tengáis que hacerlo con un trozo de vidrio y a cambio del último pedazo de pan. Así pareceréis más jóvenes y los arañazos harán que las mejillas parezcan más lozanas. Si queréis seguir vivos, el único modo de conseguirlo es aparentar capacidad de trabajo. Si cojeáis por una llaga o porque os roza el zapato, cualquier SS os apartará del trabajo y al día siguiente os enviará a la cámara de gas. ¿Sabéis a quién llamamos aquí musulmán? Al de aspecto miserable por dentro y por fuera, enfermo y demacrado, incapaz de resistir al trabajo físico duro. Ese es un musulmán. Antes o después, más bien antes, el musulmán acaba en la cámara de gas. Por eso os lo repito: afeitaros a diario, manteneros siempre erguidos, andad con soltura y no os mandarán a la cámara de gas. Ninguno de vosotros, aunque llevéis solo 24 horas aquí, debéis temer la cámara de gas, salvo quizá tú. Me señaló y dijo: espero que no tomes a mal que te lo diga con tanta franqueza. Continuó dirigiéndose al grupo: es el único de vosotros que debe preocuparse por la próxima selección. Los demás podéis estar tranquilos. Los reí. Estoy convencido ahora de que cualquiera en mi lugar habría respondido aquel día de la misma manera, sonriendo. Creo que fue Lessing quien afirmó: hay cosas que pueden hacerte perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón que perder. En una situación anormal, una reacción anormal constituye una conducta normal. Incluso los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre ante una situación anormal, por ejemplo, la reclusión en un centro psiquiátrico, sean normales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre tras su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psíquico anormal. Pero si se juzga objetivamente en función del lager, se trata de una respuesta normal
y como demostraré más adelante es la reacción típica ante estas determinadas cuestiones. Segunda fase, la vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas de la primera fase quedaban atrás a los pocos días en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía de nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales. A la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecía elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuanto más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno, aquella porquería les salpicaba la cara. Una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaba un latigazo del capo, irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado en la segunda fase de sus reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasibles. Podía contemplar la escena. Otro ejemplo, el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir 2 días de trabajo ligero en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema, o por la fiebre. Mientras esperaba veía impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas, o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos para él, en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico le arrancaba con unas tenazas uno a uno los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en un barracón cuidando enfermos de tifus afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena, que se repetía en cada fallecimiento, uno por uno. Los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo, ¿quién lo diría?, un buen trozo de cuerda. Imperturbable. Yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedía al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía a hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo, entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus, y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta. Para salir había que superar 2 escalones, de unos 15 centímetros cada uno, lo que requería un gran esfuerzo para nosotros, exhaustos por la crónica malnutrición. Al cabo de unos meses de internamiento éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir, tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto. Con un sonido siniestro,
subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después nos distribuían la ración diaria de sopa. Yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana, situada casi a ras del suelo. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente, que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con sus ojos vidriosos. 2 horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento, lo que hiere. La apatía, la anestesia emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados del campo, y de hecho, permitían que estos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el lager se reciben golpes por cualquier motivo y a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de las SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí 2 fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra un hombre de las SS. En esa situación no es el dolor físico lo que más hiere, y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia. El sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues esa era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me vio. Pensó que me hacía el remolón. No usó su látigo ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado, que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos soeces. Se quedó imborrable en mi corazón. El insulto. El aspecto más lacerante de los golpes era el insulto implicado en ellos. En una ocasión teníamos que cargar unas pesadas traviesas sobre las vías heladas. Si un hombre resbalaba, no solo corría peligro él, sino todos los que sostenían la misma traviesa. Un viejo amigo mío tenía una luxación congénita de cadera. Podía dar gracias de poder trabajar aún así, pues a los que padecían algún defecto físico los apartaban en la primera selección. Debido a la cojera al cargar la pesada traviesa, mi amigo oscilaba sobre la vía, dando la impresión de estar a punto de caerse y arrastrar a los demás. En ese momento yo no cargaba ninguna traviesa y sin pensarlo mucho me dispuse a ayudarlo. Inmediatamente recibí un duro golpe en la espalda y la agria orden de volver a mi puesto. Minutos antes, el mismo guardia nos había dicho que los cerdos como nosotros no teníamos espíritu de compañerismo. Otro día, a 20 grados bajo cero, estábamos en un bosque helado cavando una zanja para tender unas cañerías de suministro de agua. Ya entonces me encontraba bastante débil. Se acercó un capataz de mejillas sonrosadas, me recordaba sin poder evitarlo la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes mientras nosotros trabajábamos sin ninguna protección. También envidié su chaquetón de cuero forrado de piel en medio de aquel intenso frío. Me miró en silencio un instante. Presentí que iba a haber problemas, pues delante de mí se veía un escuálido montón de arena que mostraba lo poco que había cavado. Entonces me gritó furioso: «¡Hijo de...!».
Llevo observándote un buen rato, yo te enseñaré a trabajar, verás lo que es cavar la tierra con los dientes y morir como un animal. En 2 días acabo contigo. Tú no has pegado golpe en toda tu vida. ¿Qué hacías antes, cerdo? ¿Te dedicabas a los negocios? La soflama no me impresionó, pero su amenaza de muerte iba en serio. Me incorporé y lo miré fijamente a los ojos. Era médico especialista. Así que médico. Y cobrarías un montón a los pacientes. De hecho, la mayoría de las consultas no las cobraba. Trabajaba en clínicas para pobres, respondí. Comprendí que había hablado demasiado. Se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo gritando como un energúmeno. Soy incapaz de recordar lo que vociferaba. Cuento este suceso aparentemente trivial para mostrar que la indignación podía surgir incluso en prisioneros envejecidos. Una indignación suscitada menos por la crueldad física o el dolor que por el insulto. En aquel momento me hirvió la sangre al verme juzgada por un hombre que no sabía nada de mí, de aspecto tan vulgar y brutal que la enfermera de mi hospital no le habría dejado entrar siquiera en la sala de espera. Confieso que pronunciar este comentario ante mis compañeros después del enfrentamiento me produjo un alivio infantil. No todos se comportaban igual, por supuesto. Por suerte, el capo de mi compañía me apreciaba. Me fui ganando su amistad en las interminables marchas al lugar de trabajo, escuchando sus historias de amor y sus problemas matrimoniales. Lo había impresionado con mi diagnóstico sobre su carácter y mis consejos psicoterapéuticos. Me estaba agradecido y eso significaba una gran ayuda. Me reservaba un puesto a su lado en las 5 primeras hileras del destacamento, formado habitualmente por 280 hombres. Eso suponía un favor muy especial. Teníamos que alinearnos por la mañana muy temprano, con el claroscuro del amanecer, como ya he dicho. Todos teníamos miedo de llegar tarde y quedarnos en las últimas filas. Si se necesitaban hombres para un trabajo desagradable, el jefe de los capos los elegía por general de las últimas filas. Esos hombres casi siempre tenían que desplazarse a lugares muy lejanos para realizar trabajos especialmente horribles, a las órdenes de guardias desconocidos. De vez en cuando el capo superior escogía hombres de las primeras 5 filas con el fin de desconcertar a los que intentaban hacerse los listos. Las protestas o súplicas se silenciaban con certeros puntapiés y los desafortunados eran llevados a trabajar a fuerza de gritos y golpes. Sea como fuese, mientras duraron las confidencias de mi capo, nunca fui seleccionado. Tenía garantizado un puesto de honor a su lado, que me reportaba además otra ventaja. Como la mayoría de mis compañeros, yo padecía edema por el hambre. Apenas podía doblar las rodillas por la piel tirante y la hinchazón de las piernas. Tampoco podía atarme los zapatos, de tan hinchados como tenían los pies. Y no hubiera podido usar calcetines en caso de tenerlos. Los pies desnudos y los zapatos llenos de nieve traían como consecuencia frecuentes sabañones y congelaciones. Cada paso suponía una auténtica tortura. En las largas marchas sobre los campos nevados se formaban carámbanos en los zapatos. Era habitual que un compañero resbalara y los que venían detrás tropezaran y cayeran uno sobre otro. La columna se detenía entonces un momento, no muy largo. Enseguida entraban en acción uno de los guardias que golpeaba a los caídos con la culata del fusil para que se levantaran deprisa. En las primeras filas había menos posibilidad de tropezar y tener después que correr con los pies doloridos para alcanzar la columna, que seguía avanzando sin preocuparse por los caídos. Qué agradecido me sentía de mi nombramiento como médico privado de su señoría el capo y de poder caminar a su lado en la primera fila a un paso regular. También recibía otro pago adicional por mis servicios. Cuando se repartía el plato de sopa, al llegar mi turno, el capo metía el casillo hasta el fondo para pillar unas pocas alubias. Este mismo capo, que había sido oficial del ejército, se atrevió a exponer el buen concepto que tenía de mí, como trabajador excepcionalmente bueno, ante el capataz con el que había tenido yo aquel incidente violento. Esto no servía de mucho, pero me salvó la vida, como me ocurriría muchas veces durante la reclusión. Al día siguiente del grave altercado con el capataz, el capo se las ingenió para asignarme a otra cuadrilla de trabajo. También había capataces que sentían compasión por nosotros y hacían cuanto podían por mitigar nuestro sufrimiento, al menos en el lugar de trabajo. Aún así nos recordaban que un trabajador normal rendía varias veces más que nosotros y en menos tiempo, pero nos comprendían cuando decíamos que ningún trabajador normal
se alimenta con 300 gramos de pan. En la práctica recibíamos menos y 1 litro de sopa aguada al día. No está sometida a la tensión psíquica de no tener ninguna noticia de sus familiares, que tal vez han sido deportados a otros campos y quizá han muerto ya en la cámara de gas. Tampoco un trabajador normal vivía continuamente cada día y a todas horas amenazado de muerte. Incluso una vez me permití decirle a un capataz amable: si usted aprendiera de mí a funcionar un cerebro con la rapidez con que yo aprendo de usted a construir carreteras, sentiría por usted una gran admiración y respeto. Me sonrió con una mueca. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo neuro... Ay Dios, esto. La apatía, el principal síntoma de la segunda fase, actuaba como un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea, la de conservar la propia vida y la vida de los amigos. Así, cuando caía la noche y conducidos como rebaños, volvíamos de nuestros lugares de trabajo al campo. Con frecuencia se oía a los prisioneros suspirar hondo y decir: bueno, ha pasado otro día. Wow.